Damas y caballeros, muy buenos días. En nombre de la Corporación Universitaria Republicana le damos la bienvenida a todos los participantes en este seminario de actualización en Derecho Procesal General. Estudiantes, egresados republicanos y profesionales de otras instituciones en el día de hoy han acudido al llamado de la Oficina de Seguimiento de Egresados de la Corporación Universitaria Republicana. Para eso saludamos en el día de hoy a la mesa directiva. Un saludo para el doctor Gerardino Vivas Hernández, director encargado de la Corporación Universitaria Republicana. Está con nosotros el doctor René Moreno, el doctor Francisco Mora, el doctor Rodolfo Charli y el doctor Carlos Andrés Fandini. A continuación, y para dar inicio a este evento, vienen las palabras del señor rector encargado, doctor Gerardino Vivas Hernández. Gracias, muy buen día para todos. La universidad, especialmente sus directivas, el Consejo Superior, el doctor Gustavo Telles Riaño, la doctora Cristina, el doctor Carlos Gustavo Adolfo Telles Fandiño, el rector, quien les habla Gerardino Vivas, rector encargado en este momento, y demás directivos y funcionarios de la universidad, les felicita y les agradece su participación en estos eventos. Lo más importante es asimilar toda esta serie de conocimientos, pero más importante es que ustedes vengan y se hagan presente. Cuando los he graduado, porque tengo un grado de satisfacción muy grande, ver que el 90% de los participantes han sido mis alumnos y muchos han sido mis egresados y a quienes he graduado. Por lo demás, cuando nos adueñamos del conocimiento, cuando nos adueñamos de muchas cosas, cuando nos vemos de la información, tenemos un poder intelectual, y ese poder intelectual es el que nos lleva a triunfar en la vida. Siempre les he dicho que los libros no los podemos abandonar, siempre los tenemos que continuar, y además a los señores egresados quiero darles una felicitación especial porque vuelven a la casa. Quiero también dar una felicitación especial a la doctora Claudia, quien ha sido la directora de la oficina de egresados, quien es la artífice de todas estas operaciones. Nos disculpan un poquito por el retraso, pero ahora que había problemas de inscripción a última hora. Bienvenidos, y para no alargarme demasiado, vuelvo a repetirles, en la universidad me encuentran todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Soy su vicerrector y soy su rector encargado, y muchas gracias por haber asistido a este magno evento. No me quiero extender más y dejo en manos del doctor René Moreno que comience su exposición. Gracias. Muy bien, a continuación vamos a dar introducción al nuevo Código General del Proceso. Tenemos al conferencista el doctor René Moreno, abogado de la Universidad Libre y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene especialización en Derecho Económico Privado de la Universidad Nacional, posgrado en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, España, maestría en Teoría del Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, tiene maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en Argentina. También es profesor honorario de la Universidad Autónoma de México y especialista en Justicia Constitucional de la Universidad de Pisa, Italia. Recibimos entonces al doctor René Moreno en este seminario de actualización de Derecho Procesal. Buenos días, un afectuoso y cordial saludo para todos y cada uno de los egresados. Es muy placentero reencontrarlos. Igualmente para quienes están cursando su carrera, los felicito por el interés en tratar de estar al día en los temas del derecho, del cual está en permanente cambio, en una constante transformación. El tema que nos ocupa hoy es el Código General del Proceso, pero básicamente quiero hacer dos cosas. Una, desde mi posición básicamente como abogado litigante y unido a la experiencia desde la docencia, es decir, quisiera unir dos elementos, uno teórico y uno práctico, un poco para mostrar un camino
que apenas iniciamos y en el cual apenas todos estamos tratando de explorar, porque este código inicia su vigencia plena en el año 2014, lo que quiere decir que iniciamos un proceso exploratorio tardío, pero valía la pena iniciarlo, y en ese orden de ideas también me uno a la felicitación a la Oficina de Egresados por el esfuerzo que hace de que entre los mismos integrantes de esta casa, es decir, profesores y estudiantes, empecemos a tratar de buscarle el sentido a una nueva legislación que tiene varias fases en que se inicia su proceso de aplicación. Sin embargo, la denominación de mi ponencia o de mi presentación la he denominado aspectos generales del nuevo Código Procesal, del nuevo Código General del Proceso, un poco pensando también en que algunos temas de manera particular van a ser desarrollados por los ponentes de la mañana de hoy, y por lo tanto simplemente haré referencias generales y haciendo énfasis en algunos aspectos que creo que puede uno cuestionar o puede por lo menos señalar cómo sería un posible funcionamiento de estas normas procesales. Sin embargo, para entender la dinámica en que se mueven las reformas judiciales en nuestro país, hay que mirar un poco el contexto en que se escribe este código. En primer lugar, hay que reconocer que existe en nuestra sociedad un nivel deficitario de la administración de justicia, una falencia de acceso a la administración de justicia, y lo que es más preocupante, una pérdida de legitimidad por parte de los ciudadanos en la administración de justicia, y eso para cualquier sociedad debe ser preocupante. Una sociedad sin justicia, una sociedad que no tiene credibilidad en sus órganos encargados de definir institucionalmente los conflictos, es una sociedad que no cree en sí misma, no cree en sus instituciones, y en ese contexto es que se empezaron a presentar posibilidades de reforma para que la justicia tuviera un grado de acercamiento al ciudadano, pero también ese acercamiento fuera a la solución de los conflictos que son sometidos a la jurisdicción, es decir, que los jueces no solamente admitan las demandas, sino que en términos razonables decidan estas controversias y se tenga punto final a los conflictos sometidos a ella. En ese contexto un poco sombrío de cómo opera la justicia en Colombia, creo que también no es importante solamente hablar de una ley que va a reformar los mecanismos e instrumentos procesales, sino que tenemos que hacer un autorreconocimiento en varios frentes. Uno, lo voy a mencionar porque ojalá muchos de ustedes tengan acceso a la judicatura, es decir, que sean los jueces del mañana. En primer lugar, entonces me refiero a que no solamente hay que tener excelentes leyes, sino excelentes intérpretes y ejecutores de las leyes y de quienes las aplican, es decir, los jueces. Mientras en nuestro país los jueces en su formación y estructura mental no cambien la percepción de cómo se resuelven los problemas que son sometidos a sus jurisdicciones, no tendremos cambio en la percepción de la administración de justicia. Por lo tanto, futuras generaciones, futuros jueces tienen que empezar a pensar que el paradigma de cómo se administra justicia empezó a cambiar, y que ese paradigma tiene otra metodología y tiene otra visión y otra instrumentalización. Por lo tanto, es un primer paso. Quienes ya tienen la experiencia del ejercicio de la profesión, quienes ya tienen la experiencia desde auxiliares o de justicia, quienes tienen la experiencia de personas que son dependientes judiciales, saben, por ejemplo, para citar uno de ellos apenas, cómo la conciliación, que fue creada como una innovación, artículo 101 del actual Código Procesal Civil, no se ha surtido, se cumple más como una formalidad y no el contenido mismo de la conciliación. A eso es que me refiero. Mientras no haya un cambio de mentalidad de los, como se denominan,
hoy de operadores judiciales, no nos sirven los cambios legislativos, ni los cambios de modelos, ni los cambios de sistemas procesales, sino hemos asumido este cambio. Entonces creo que la mayoría de ustedes, nuevas generaciones que están iniciando, que están explorando el ejercicio del derecho, son los llamados a contribuir a que haya una verdadera reforma, no legislativa, sino una verdadera reforma en la aplicación de esta reforma. Pero, en igual medida, nosotros, quienes estamos al otro lado de la baranda, como se dice, es decir, los abogados, y a quienes les gusta y pretenden ejercer el derecho como abogados litigantes, creo que es el segundo sector que tiene que contribuir a que estas reformas sean eficaces, en la medida que asumamos los nuevos contenidos y no simplemente una nueva codificación, pero seguimos con la mentalidad del formalismo, con la mentalidad de las dilaciones de los procesos, con la mentalidad de la litigiosidad, que todos los asuntos son llevados a los jueces. En esa medida tampoco vamos a hacer que esta codificación tenga un sentido real y material. Y finalmente creo que el tercer sector que puede producir un verdadero cambio son las facultades de derecho. Y creo que todas las facultades, incluida la nuestra, tienen que reflexionar, tienen que repensar la forma en cómo enseñamos el derecho y sobre todo los procesales, en la medida en que hay un giro y el derecho procesal hay que no seguirlo un poco pedagógicamente enseñando, como tradicionalmente lo hemos venido haciendo, porque como si lo vamos a ver a lo largo de esta mañana, se va a introducir, ya se inició el proceso en materia penal de la oralidad. Por lo tanto, no solamente es llegar a los estados judiciales a implementar la oralidad, sino desde las facultades de derecho tenemos que implementar este sistema para adquirir las herramientas, los instrumentos, las destrezas, las habilidades para el ejercicio de la profesión. Por eso creo que se debe replantear, debemos repensar cómo asumimos estas asignaturas que están contenidas en los programas académicos de las facultades de Derecho. Es decir, que todos, abogados, jueces y facultades de Derecho, tenemos que contribuir en este nuevo contexto a transformar el ejercicio de la profesión, pero sobre todo el uso de estos instrumentos para que realmente se persiga lo que tiene como finalidad la reforma, y es el acceso a la justicia del justiciable, es decir, una real y efectiva aplicación del derecho sustancial a través de la utilización de los instrumentos procesales. En torno a ese problema, entonces, es que surge la idea de cambiar un estatuto procesal que lleva ya sus décadas, desde 1970, que los que han mirado un poco la producción, el origen de este código ha sido denominado el Código de los Hernandos, toda vez que fue obra de los profesores Hernando Davis Echandía y Hernando Morales Molina, que en su momento también fue un código innovador, pero que con el paso de los años se ha quedado rezagado frente a las nuevas realidades, tanto de los sistemas procesales como frente a las nuevas realidades del desarrollo social y de las tecnologías. Entonces unimos déficit o falta de credibilidad, crisis o deficiencia y atraso en la actualización de los sistemas procesales y atraso en el uso de las tecnologías al proceso. Quiere decir que era necesario un cambio y era necesaria una modificación al estatuto procesal. Por lo tanto, lo primero que he querido mostrar es que este nuevo Código General del Proceso es producto, no es obra o no es producto de unos eruditos, sino que es la respuesta a una necesidad de la justicia en Colombia, y producto de esta necesidad es que se expide la Ley 1564 del 2012, que es una primera gran conclusión. Segundo que quisiera afirmar categóricamente es que es engañoso.
engañosa la denominación, porque se llama Código General del Proceso y fue el inicial querer básicamente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, liderado por el profesor Jairo Parra Quijano, tener un estatuto procesal que abarcara todas las áreas del derecho procesal, procesal laboral, procesal administrativo, que fuera un verdadero Código General del Proceso. Si ustedes miran el campo de aplicación de este estatuto, de esta ley, del Código General del Proceso, solamente tiene un ámbito específico de aplicación. Es decir, ¿cuál es? Derecho civil, derecho de familia, derecho comercial y derecho agrario. Por lo tanto, quedó por fuera muchas otras disciplinas que tendrían la intención de tener la misma ruta o el mismo marco jurídico para todos los procesos. Un poco para llenar ese vacío que se hizo. Se señala, y es un avance también, un poco hay que señalar lo negativo, pero también lo positivo. También este Código General del Proceso se aplica para todas las actuaciones de las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, que es una base, y en todas las actuaciones de los particulares con funciones jurisdiccionales, es decir, que aplicamos las normas del Código General del Proceso. Y se señala algo más, que en las demás actuaciones o procesos especiales, en donde hayan vacíos, se aplicarán las normas del Código General del Proceso con el propósito de elaborar una integración normativa y llenar los vacíos. En esa medida no hay ningún avance significativo, porque el actual Código Procesal Civil también por remisión se aplica a las otras áreas del derecho, de procesal laboral, procesal administrativo. En ese punto quedamos en el mismo orden. Lo importante aquí para resaltar es que se aplica a los procesos que se adelantan ante las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales. Ejemplo, en los procesos que no tengan norma especial, obviamente, como las superintendencias o los procesos de jurisdicción coactiva, etc., ¿no? En esa medida que no haya norma expresa. Que es un avance en la medida en que no hay una pluralidad de procedimientos que a veces, o no a veces, que dificulta enormemente, un poco incluso para los abogados, el ejercicio del derecho, porque ni siquiera quienes ejercemos la profesión de abogado conocemos la plenitud de los procedimientos que se deben agotar en diferentes materias. La idea entonces era buscar una unidad que finalmente no se consigue, pero se avanza en esa medida. Cuando hablo de pluralidad de ordenamientos, quiero llamar la atención porque ese es un elemento que a veces nosotros no lo reflexionamos, vivimos más pendiente, propio de la naturaleza de nuestra formación, de saber cómo son los diferentes procedimientos en las diferentes materias, pero eso tiene un significado y un impacto social. Es que la existencia de una multiplicidad de formas y de procedimientos atenta contra un verdadero acceso material a la administración de justicia, en la medida en que dificulta e imposibilita con mayor agilidad el conocimiento del ciudadano corriente y de los abogados al acceso a la administración de justicia. Es lo que un profesor brasilero llamaba la inflación legislativa. Es decir, entre haya más leyes que no las conocemos, no se cumple porque uno no sabe cómo exigirlas. Igual pasaría con los procedimientos. Tantos procedimientos que uno no tiene la capacidad de adquirirlos, de dominarlos en su totalidad, entonces se vuelve solamente en lo que más hace, ¿no? Piensen en los abogados en el ejercicio de la profesión, que entonces quienes llevan solo ejecutivos se vuelve expertos solamente en ejecutivos, el que lleva ordinarios se vuelve expertos en procesos ordinarios, en acciones populares, etc. La existencia de un Código General del Proceso tenía como fin inicialmente era ese, que se pudiera regularizar la normatividad para lograr una unidad normativa procesal. Hemos sido un avance, pero ese avance no ha sido el proyectado, no ha sido el que se buscaba, pero creo que por lo menos
también hay que anotar que ha servido un poco de fuente para seguir en ese camino de superación de lo que tradicionalmente hemos venido haciendo hasta ahora. Este Código Procesal General, el Código General del Proceso, además ha tomado como modelo, es importante tenerlo, que no es tan reciente, tomó como un código tipo modelo de para América Hispana, del año 1967 del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Iberoamericano. Es decir, que no se partió de la nada, se cogió un código modelo y se compatibilizó con las tendencias procesales fundamentalmente europeas, pero a la voz del profesor Ulises Canosa del Instituto de Derecho Procesal, adaptadas a las realidades colombianas para que tuvieran algún grado de efectividad. El Código General del Proceso también, con esta observación, que no es un propio Código General del Proceso, sino para esas materias, tiene un campo de aplicación en el tiempo diversa que también dificulta o está dificultando su aplicación, porque tiene 3 estadios o 3 momentos en que entra en vigencia o entró en vigencia. Una parte de su articulado entró en vigencia en julio del año 2012, otra parte entró en octubre del 2012, otra parte entrará en vigencia a partir de julio 1 del 2013 y estará en su plenitud siendo aplicado a partir de enero del año 2014. Quiere decir que este escenario un poco tardío, pero que también era necesario, encuentra dificultades, señalaba, en la medida en que incluso algunos juzgados empiezan a aplicar normas que todavía no están vigentes, ¿no? Y en ese orden, en la pluralidad de vigencias en el tiempo, hace que no haya una unidad de criterio en cómo se empieza a implementar cada una de estos apartes del Código Procesal. Pero no tanto porque la norma no lo diga, sino porque en la interpretación que cada uno hace de esas partes que entran en aplicación, no hay unidad de criterio, porque si nosotros lo estamos haciendo tardíamente como estudiantes, como abogados, los jueces no todos han hecho código, no han participado en seminarios o foros sobre la implementación de esta nueva legislación, solamente quienes lo tratan de estudiar motu propio, porque sé que no todos han tenido esa opción de actualizarse. Entonces fíjense que encontramos un doble choque, no solamente en nuestra formación, sino de los más importantes de quienes tienen que aplicarlo. En ese orden de ideas, creo que todos somos constructores de corregir cómo se aplican estas normas en el tiempo, pero es lo real. 4 momentos procesales, 4 momentos en el tiempo para poner en vigencia el contenido de este código. El código vigente, bueno, ya saben que no es todo, ¿no? La parte del código que está aplicado del año 70, pues lleva con relación a la Constitución del 91 más de 20 años. Quiere decir que muchas de sus disposiciones podríamos encontrarlas que entran son incompatibles con el nuevo modelo constitucional de 1991, y el código también lo que hace es tratar de hacer una armonización entre los nuevos instrumentos procesales con el contenido programático de la Constitución de 1991. Y fundamentalmente he partido de la crisis de la justicia, de la falta de la credibilidad, porque el código lo que busca es efectivizar, materializar los derechos sustanciales, es decir, lo que está en el artículo 228 y 229 de la Constitución, que el derecho sustancial prevalecerá y que los derechos constitucionales deben ser efectivos. El Código Procesal lo que hace es ser el instrumento para que ese mandato constitucional tenga realidad. Pues en términos de la proyección finalística del código, eso es lo que
se pretende buscar y armonizarlo con la Constitución de 1991 para procurar que entonces no se queden simplemente en mandatos constitucionales, sino que tengamos un instrumento para efectivización material de los derechos. Y en esa prelación del derecho sustancial, acuérdense que las garantías constitucionales normalmente acudimos a su protección mediante vía de tutela, pero ese no es el mecanismo directo ni ideal. Quien está llamado a garantizar los derechos constitucionales en primera medida son los jueces. Es decir, todo juez, cuando uno somete un asunto a un proceso, el primer garante de los derechos constitucionales son los jueces. Los jueces de tutela es una acción subsidiaria, complementaria, y en esa medida en que los jueces asuman su papel, seguramente se reducirían el número de tutelas cuando los jueces efectivamente materializan los derechos. Bien que lo que he tratado de señalar es como un esbozo de la realidad colombiana, porque en la medida en que cada día aumenta el número de acciones de tutela, nos está diciendo que la justicia ordinaria o los jueces en su quehacer diario no está funcionando, o que si funciona no están resolviendo los conflictos a tiempo, por lo tanto hay que acudir a un mecanismo que es subsidiario como es la tutela. Entonces, no es aislado los dos temas, ¿no? En esa medida creo que si en este nuevo modelo vamos a encontrar una receptividad por parte de los operadores judiciales, logramos que esa materialización y la prevalencia del derecho sustancial sea realmente efectiva. Unos ejemplos, un poco para señalar en qué medida podría funcionar por parte de los jueces la aplicación del derecho sustancial sobre las formalidades. Un ejemplo que a veces a los abogados litigantes no nos gustaría, depende de la posición que uno esté ocupando dentro de un proceso. Lo primero es que las sentencias van a tener una presunción de que están acordes con la ley, un principio en que las sentencias de primera instancia están ajustadas a la ley y al marco probatorio, y en esa medida las apelaciones no suspenden los efectos de las sentencias, ¿no? Por esa presunción de que esa sentencia de primera instancia está acorde con el marco probatorio y con el marco sustantivo legal. Así que eso es importante saberlo, porque quienes estamos en el litigio, a veces uno lo que hace interponer los recursos sin proyectar si tiene o no la razón, sino para suspender o tardar el efecto de la sentencia. Y eso para una de las partes perjudica la aplicación material de sus derechos sustanciales. En esa medida, entonces, que no quede en el discurso únicamente cómo se materializa el derecho, aquí en concreto permite eso, que las apelaciones no suspenden la ejecución o el acatamiento de la decisión. Así como ya se había dado un avance con el recurso de casación, cuando el recurso de casación suspendía la ejecución de la sentencia. Y en una reforma se señaló que a pesar de haberse interpuesto el recurso de casación, no interrumpía ni se suspendía el efecto de la sentencia. Con ese mismo criterio se introduce, pero no solamente hay que esperar hasta la casación, sino con la sentencia de primera instancia no interrumpe la ejecución de la sentencia por el hecho de haber interpuesto recurso de apelación, que creo que ese es un buen ejemplo para mirar cómo se puede materializar los derechos en términos concretos. El otro gran avance que está plasmado en este código es un poco cumpliendo algo que estaba desde hace años, y es que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia había consagrado desde el año 1996, con la Ley 270 de 1996, que se tendrían que impulsar o se tendrían que desarrollar todos los procesos mediante la implementación de la oralidad. Es decir, que tardamos de 1996
a la fecha del 2012, más de una década, para implementar algo que estaba señalado en una ley estatutaria de administración de justicia. Por lo tanto, en estas materias que regula el código, que son civil, comercial, familia y agrario, pues se va a implementar la oralidad. Y allí era donde señalaba que tendríamos que cambiar un poco la formación en las facultades de Derecho, porque no podemos seguir impulsando, señalando en foros, en escenarios como estos, que la oralidad es uno de los instrumentos que han transformado el ejercicio del derecho, y seguimos, por ejemplo, haciendo prácticas preponderantemente escritas, cuando los instrumentos y las habilidades que deben desarrollar los abogados es la oralidad, la argumentación, la lógica en las exposiciones, porque eso es lo que se nos va a presentar. Y no como tradicionalmente se está haciendo, que a pesar de que hay audiencias orales, se lleva todo escrito, que no sea el escrito, pero que se hace leer, ¿no? Se lee, pero esa es una forma engañosa de introducir la oralidad. Hay jueces que han sido muy acuciosos. Ayer, precisamente en la ciudad de Cali, me pareció bien llamativo una juez frente a un perito que estaba resolviendo un cuestionario, respondiendo un cuestionario. Entonces él lo llevaba escrito y le dijo: no, este es sistema oral, usted no puede leer. El hecho de que lea, usted está pronunciando oralmente, pero la oralidad no consiste en eso, porque eso finalmente lo que está introduciendo es el texto. Entonces le dijo con un buen sentido, un poco para argumentar lo que estoy señalando: si quiere léalo, mire cuál es la idea y expóngalo en sus propias palabras, porque la oralidad lo que se trata es de eso, ¿no? Argumentar y no llevar en un escrito, porque ahí no estamos realmente implementando la oralidad. Esto lo quiero llamar la atención. Sé que hay de diferentes niveles de formación, pero lo importante en este tema es que como el modelo está cambiando, nosotros también tenemos que cambiar